Hola a todos, hace un poco de física. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la BAU de Madrid de la parte de campo magnético, que dice así: una espira cuadrada de lado 30 centímetros penetra con una velocidad constante 3i centímetros por segundo a la menos 1 en una zona x mayor que 0 en la que hay un campo magnético 10 elevado a menos 3 k teslas. En el instante inicial, la espira está completamente fuera del campo y con uno de sus lados situados en el eje Y. Ver figura. Apartado A. Representa gráficamente la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo. Y apartado B. Si la resistencia de la espira es de 10 ohmios, obtén el valor máximo de la intensidad que recorre la espira. Razona cuál será el sentido de la corriente inducida. Recuerda que si escribes en YouTube Profe Alfonso EBAU Física tendrás más ejercicios resueltos de la EBAU de Madrid. Lo primero que vamos a hacer para resolver este ejercicio es apuntarnos los datos, pero ya en unidades internacionales. Así, el lado de la espira cuadrada es de 0,3 metros. La velocidad con la que se mueve la espira, 0,03 metros partido por segundo. Y el campo magnético, 10 elevado a menos 3 k teslas. En el apartado A nos piden que representemos la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. Para que exista fuerza electromotriz inducida, debe haber variación del flujo magnético. Es decir, para calcularla es la menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Por lo tanto, si varía el flujo magnético, tendremos fuerza electromotriz inducida. En este caso, va a haber fuerza electromotriz inducida a partir del momento en que la espira empiece a entrar en la zona donde hay campo magnético, porque según avance la espira, habrá más superficie atravesada por el campo magnético. Habrá cada vez más superficie atravesada por el campo magnético. Por lo tanto, estará variando el flujo magnético con respecto al tiempo. Y entonces habrá fuerza electromotriz inducida. Cuando toda la espira haya pasado a la zona donde hay campo magnético, ya no variará el flujo magnético, porque ya toda la espira estará atravesada por el campo magnético y no habrá cada vez más superficie atravesada. Todo el rato será la misma superficie atravesada por el campo magnético, con lo que no variará el flujo magnético y por lo tanto no habrá fuerza electromotriz inducida. Vamos a calcular lo primero cuánto tarda esa espira en atravesar a la zona donde hay campo magnético, es decir, cuánto tarda en atravesar totalmente la espira a la zona donde hay campo magnético. Nos han dicho que la espira se mueve con velocidad constante, por lo tanto, velocidad es igual a espacio partido del tiempo. Sustituimos los valores, tenemos la velocidad y tenemos el espacio recorrido, que será el lado de la espira. La espira habrá pasado totalmente cuando todo su lado haya pasado a la zona de campo magnético. Y el tiempo es lo que queremos calcular. Despejamos ese tiempo. Pasa multiplicando el tiempo y luego el 0,03 pasa dividiendo, con lo cual la espira tarda en pasar totalmente a la zona del campo magnético 10 segundos. Es decir, tenemos dos partes en este ejercicio. Si el tiempo es menor de 10 segundos, tendremos fuerza electromotriz inducida. ¿Por qué? Porque todavía no habrá pasado toda la espira, estará pasando la espira y estará cambiando la superficie atravesada por el campo magnético. Por lo tanto, estará cambiando el flujo magnético con respecto al tiempo y habrá fuerza electromotriz inducida. Cuando lleguemos a los 10 segundos y pasemos de esos 10 segundos, toda la espira habrá pasado a la zona de campo magnético, con lo cual ya no cambiará la superficie atravesada por las líneas de campo. Es decir, no habrá variación del flujo magnético con respecto al tiempo y por lo tanto no habrá fuerza electromotriz inducida. Bien, calculemos la fuerza electromotriz inducida en esas dos partes.
Primero, cuando el tiempo es menor de 10 segundos. El flujo magnético se calcula multiplicando escalarmente el vector campo por el vector superficie. Si lo pasamos a forma módulo, módulo del campo por módulo de la superficie por coseno del ángulo que forman ambos vectores. El campo magnético lo tenemos y la superficie atravesada por el campo magnético va a ir cambiando, va a ser cada vez mayor, va a ser un rectángulo que va a ir aumentando su superficie. Uno de los lados será el lado de la espira, o sea, 0,3 metros, y el otro lado será el que va a ir creciendo. Ese lado va a ir creciendo con una velocidad constante, es decir, x igual a velocidad por tiempo. Por lo tanto, esa superficie será lado conocido, lado digamos vertical en este caso, 0,3 metros, por el lado que va aumentando poco a poco, que va a ser x, o sea, velocidad por tiempo. El ángulo que forman el campo magnético y la superficie, teniendo en cuenta que el vector superficie es perpendicular a esa superficie, al plano de esa superficie, ese vector superficie va a ser justo paralelo al vector campo. Por lo tanto, el ángulo formado por esos dos vectores va a ser 0 y coseno de 0 sabemos que es 1. Sustituimos los valores del campo magnético, del lado de la espira, de la velocidad de la espira y nos queda en función del tiempo un valor del flujo magnético de 9 por 10 elevado a menos 6 por tiempo Webers. Hacemos la menos variación del flujo con respecto al tiempo y nos queda que la fuerza electromotriz inducida será menos 9 por 10 elevado a menos 6 voltios. Pero no hemos acabado, porque tenemos la otra parte, cuando el tiempo es mayor o igual que 10 segundos. Vale, pues ya lo hemos dicho antes, que el flujo magnético será campo por superficie por coseno del ángulo que forman esos dos vectores, que es 0, por lo tanto, módulo del campo por módulo de la superficie. En este caso la superficie es la superficie de la espira entera, porque ya ha pasado totalmente, pues lado al cuadrado. Con lo cual nos queda un flujo magnético de 9 por 10 elevado a menos 5 Webers, que como no varía con respecto al tiempo, la menos variación o la menos derivada del flujo magnético con respecto al tiempo será 0. Representemos ahora entonces la fuerza electromotriz inducida con respecto al tiempo. Pues en los primeros 10 segundos va a ser 9 por 10 elevado a menos 6 voltios. Lo ponemos positivos porque el signo negativo lo único que me indica es el sentido de la corriente inducida. Bueno, pues en esos 10 segundos será 9 por 10 elevado a menos 6 voltios y a partir de los 10 segundos será 0. Y así queda el primer apartado. En el apartado B nos preguntan la resistencia de la espira, la intensidad de la corriente inducida cuando la resistencia de la espira es de 10 ohmios. Y después también tenemos que decir cuál será el sentido de esa corriente inducida. Bueno, la fórmula de la intensidad de corriente sabemos que es voltaje partido de resistencia. El voltaje es la fuerza electromotriz inducida, con lo cual tenemos todo menos la intensidad de corriente. Sustituimos valores de la fuerza electromotriz inducida que hemos calculado antes y la resistencia que tenemos ahora y nos sale una intensidad de corriente de 9 por 10 elevado a menos 7 amperios. Bien, el campo magnético que atraviesa la espira, vemos que va en sentido más K, es decir, en el sentido positivo del eje Z. Se va a inducir una corriente inducida. Esta corriente inducida crea un campo inducido que va a ser en sentido contrario al campo inicial. Por lo tanto, será en sentido negativo del eje Z, o sea, menos K. Por tanto, la corriente inducida va a seguir el sentido del giro de la mano derecha, de tal manera que el dedo pulgar de la mano derecha lo pondremos en el sentido de ese campo inducido.
Y entonces el giro de la mano derecha, el giro de los 4 dedos, nos indicará el sentido de la corriente inducida, que en este caso será en sentido horario. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.